Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Centrolero, los podcasts semanales en que uno sale de Marvel y sí, el que toca hoy, el otro de fútbol. Y acá estamos, uno de los podcasts más difíciles para hacer. ¿Recuerdan cuando, por ejemplo, hablamos de lo que fue Spider-Man No Way Home? ¿No? Lo difícil que fue para mí hablar de esa película, ¿no? Todo lo que conlleva. Y bueno, esta cinta también porque considero que es una película que yo esperaba mucho, ¿no? Yo quería ver cómo lograban cerrar esta trilogía porque era de alguna manera el cierre. Porque yo decía, a ver, los Guardianes habían pasado por muchas cosas y no era nada fácil llevar adelante este nuevo paso. Los Guardianes habían tenido muchísimas historias y recientemente habían sido parte de Endgame, ¿no? Más allá del especial navideño, más allá de lo de Groot, que incluso hablábamos. Y bueno, la verdad es que era también de alguna manera la despedida de estos personajes desde la previa y también la despedida de James Gunn, porque ya estaba metido en la dirección de DC, por ende ya prácticamente no estaba muy metido en lo que le estaba pasando a Marvel y quería hacer la última película de los Guardianes. Estamos en una época de Marvel de muchos nuevos proyectos y de estas últimas películas que generaban la expectativa. Y yo creo que pocas como Guardianes, ¿no? Porque, a ver, repasando brevemente la historia, los Guardianes de la Galaxia entraron al MCU en el año 2014 y pasaron de ser unos desconocidos para una buena parte del fandom del MCU, o por lo menos personajes que no tenían tantísimo impacto, a ser amados, ¿no? Este grupo de antihéroes que terminó rompiéndola toda. Y bueno, la verdad es que en este caso, desde la previa veíamos que iba a ser una película mucho más fuerte. La primera y la segunda eran películas que tenían sus escenas fuertes, como la muerte de Yondu en la segunda, las escenas con la madre de Quill en la primera. Pero esta película, la tercera, realmente iba a ser mucho más seria por varias razones. Primero, porque se iba a vivir bien el impacto de lo que fue Endgame en todos, sobre todo en Quill, y el hecho de haber perdido y al mismo tiempo no, y toda esa dualidad con Nebula. La verdad es que en ese sentido era bastante rara la dinámica para él y se sentía culpable de haber perdido al grupo, ¿no? Como líder. Y también se le iba a dar el merecido homenaje a Rocket, ¿no? Quizás esta trilogía había tratado de Quill hasta este momento, la duología, ¿no? Porque habíamos visto sus orígenes en la primera y demás, y en la segunda se profundizó más en Yondu y en su padre Ego. Quizás había bastante de interés de la saga en hablar de Quill y, bueno, menos en el personaje favorito de James Gunn, en Rocket, y el personaje favorito de quien les habla. Bueno, básicamente vamos al pasado de Rocket, vamos a cómo lo modificaron genéticamente. La película arranca con todo porque ahí lo atacan a Rocket, lo ataca Adam Warlock, que recuerden que nos lo habían presentado en la postcréditos de Guardianes 2 y que todo este tiempo no habíamos tenido. Y bueno, todo el tiempo vemos flashbacks de la vida de Rocket, ¿no? Con sus amigos, con Layla, con Terf, con Flor, bueno, todo manejado por el Alto Evolucionador, un villano que trata de perfeccionar a sus animales y, bueno, nada, hacer su propio universo macabro. Creo que la película hace un muy buen uso de el golpe bajo. No es fácil hacer el golpe bajo y generalmente la palabra golpe bajo hace alusión a que es un golpe innecesario, mal hecho, poco convincente. En este caso yo creo que está muy bien utilizado. ¿Por qué? Porque no abusa de eso, porque nos mete bien de lleno en lo que se pasó a Rocket. Rocket no lo conocíamos prácticamente. Ustedes tienen que tener en cuenta eso. A Rocket casi que no lo conocíamos, que era un personaje que para nosotros era
Sabíamos de algunas cuestiones de su pasado, pero la verdad, como les digo, a ciencia cierta Rocket no lo conocíamos. Siempre se hablaba de que él había sido modificado genéticamente y todo, pero la verdad es que a ciencia cierta no lo sabíamos. Entonces vemos que él tuvo que escapar de ese lugar con sus amigos muertos, con una dinámica bastante triste. Y bueno, de a poco los Guardianes, la película trata de salvar a Rocket, ¿no? De ir metiéndose en distintos lugares. Entonces, y de poder también enfrentar todo el pasado de él, ¿no? La verdad que en ese sentido está muy interesante. La verdad es que llegan quizás un poco bastante fácil a donde está el Alto Evolucionador, pero me parece que está bueno porque pone a todos en un lugar nuevo, ¿no? Me gusta que de alguna manera se empieza a cuestionar el grupo y después termina saliendo todo bien porque el grupo se lo cuestiona, pero se lo valora. Digo, Drax se dice, bueno, no, quizás el gran poder de Drax no reside quizás en la fuerza, sino en poder llevarse bien con todo el grupo y animarlos cuando hace falta. Y vemos acá otro rol de Nebula, ¿no? Quizás más líder que antes. Nebula era un personaje que siempre por los fans ha sido marcado como quizás, en mi caso, que en las primeras películas no tenía tanto y después ya sobre el final dio muchísimo y era un personajazo. Acá vemos la dualidad de Gamora, porque algo que me encanta de la película es que realmente no mete de vuelta en un romance innecesario a Quill y a Gamora. Claro, no son los mismos Quill y Gamora que se enamoraron en el 2014. Es gente que no tiene nada que ver, o sea... y me parece que esos recursos siempre de, bueno, los volvemos a enamorar para que la trama siga o para... No, la verdad es que no, y eso me gusta de James Gunn, no sigue esas situaciones convencionales. Que si lo hubiese hecho tampoco estaba mal, pero digo, es muy convencional hacer que se vuelva a enamorar de otra versión. Es otra versión. De hecho, hasta Quill no sé si estaría enamorado de esa versión de Gamora, porque es totalmente distinta. Es la Gamora del 2014, sí, pero la verdad es que es distinta la dinámica. Nosotros, la gente no se enamora de la misma gente, aunque sea de otra línea, bueno, Peacemaker por ahí se hace un poco sí, pero bueno, es distinta la dinámica, no son las mismas personas los dos, entonces me parece que es positivo, sí que Gamora vaya cambiando, pero bueno, nada, es obviamente raro hasta para el público, porque sigue estando el personaje, pero al mismo tiempo no es el mismo. Y eso es raro. Después Rocket, Groot y demás siguen teniendo una dinámica parecida. Rocket, a ver, es el viaje emotivo de un personaje genial. Un personaje brillante. Yo creo que... Y siempre me gusta contar cosas de las películas. No quiero ser muy... con esto no busco ser egocéntrico ni nada. Yo creo que las películas son emociones y también está interesante contarlas. Y con esto tampoco quiero decir que soy un duro. Yo la verdad es que no suelo llorar por cine. Les dije, la primera vez que lloré por cine fue en Spider-Man No Way Home. Y la segunda vez que lloré por cine, y hasta ahora última, fue por Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Y la escena me sigue conmoviendo. Cuando logran rescatar a Rocket, que es una gran escena. Porque la verdad es que en la previa veíamos que por ahí era complicado que todo el grupo siguiera, o siguiera vivo o siguiera junto. Yo metía mis papeletas, como se dice, metía mis votos en que Rocket no iba a sobrevivir en esta película. Lo que nos habían presentado en la previa era bastante firme para creer eso. Y la verdad es que temía por mi integridad, ¿no? La verdad que yo lo amo a Rocket. Y bueno, cuando volvió fue muy feliz y todo, pero cuando se mete en la nave del Alto Evolucionador y logra salvar a todos los pequeños mapaches que iban a tener el mismo destino que él y empieza a abrazarlos y a llevárselos, la verdad es un momento que me sigue conmoviendo. Lo volví a ver hace poco y casi vuelvo a llorar. O sea, me parece totalmente increíble porque refleja la humanidad de Rocket. Que más allá de un tipo duro, sarcástico, irónico, está un tipazo. Un tipo que siempre se preocupa por sus compañeros, que toma las decisiones que hay que tomar en los momentos justos, las decisiones firmes, duras y justas al mismo tiempo. Que es un líder más también de los Guardianes de la Galaxia. Que si bien se pelea con sus compañeros y puede sonar a veces un poco complicado de manejar, termina siendo un tipo sumamente impresionante, inabarcable, y creo yo el personaje que uno se da cuenta, que uno para reflejar a James Gunn es Rocket para mí.
de toda esta filmografía. En DC y en Marvel yo creo que Rocket es el personaje por defecto de James Gunn, es el personaje que él construyó, el que más quiere y al que le dedicó una tercera película. Y como les digo, una saga que venía haciendo de Quill, en su tercera película tiene menos de Quill. Sí, tiene algún toque, tiene algunas referencias y Quill sigue siendo el líder del grupo, pero la verdad es que en ese sentido me parece muy interesante. Me gusta bien el rol que se le da a Nebula, a Mantis y a Drax, salvando a los demás chicos. Me gusta que la película se tome su tiempo para explicar el pasado de Rocket. Me gusta que la película haga énfasis en la unión del grupo, en cómo el grupo ha ido cambiando, pero que sigue permaneciendo unido, como nadie duda en ir a salvar a Rocket. Eso, nada, obviamente uno no lo duda de este grupo de guardianes, pero me parece sumamente valioso. Siento que es un rasgo identitario estos Guardianes de la Galaxia, la unión y entender las dinámicas de grupo. Eso me parece que es totalmente espectacular. Siento que es una película muy introspectiva para todos. El Arco Evolucionador es un buen villano, que creo que quizás podría haber tenido un poquito más de desarrollo. Es lo que más me hace ruido en la película. Creo que lo derrotan con cierta facilidad y cierta violencia rara. Es una película, como les digo, un poco más violenta quizás de lo que venía siendo la de los Guardianes, hasta incluso con esta mala palabra tan recordada de Quill en la escena en la que Nebula no puede abrir la puerta. Pero bueno, tenemos a Kraglin, el hermano de James Gunn, Sean Gunn, previo James Gunn, como también personaje nuevo. Adam Warlock, que hace un viaje bastante interesante, ¿no? De villano a héroe y creo que es el que le agrega la cierta parodia y cierta cuestión graciosa a la película que por ahí no teníamos tanto. Entonces, en ese sentido, está muy bien. Chubudi Wishy del Alto Evolucionador, que recordemos él había estado muy bien en Peacemaker. Tenemos a Cosmo, también un buen agregado, el perro. Y muchas referencias a lo largo de toda la saga de Guardianes de la Galaxia. Yo creo que es un final bastante interesante porque tenemos lo que va a ser el futuro, con un Quill de vuelta en la Tierra y con estos nuevos Guardianes de la Galaxia. Que saber qué es lo que va a suceder. A este momento estamos grabando el podcast, no sabemos demasiado. Siendo que, nada, es una buena película que quizás podemos tomar de cierre. Yo no sé qué va a pasar, si los Guardianes van a volver. La verdad, no lo sé, porque más allá de que te lo pueden anunciar, yo creo que los Guardianes están atados a James Gunn. Más allá de que puedan aparecer en alguna película y quizás con James Gunn más de lejos, aunque lo veo muy complicado ahora. Pero, no sé, me parece raro que vuelvan con otro director. Yo entiendo que los directores no superan a los personajes y que puede dirigirlos cualquiera. Yo lo digo más que nada por la dinámica de Marvel y que a uno le parecería raro. Pero tranquilamente, a ver, cualquier otro director puede agarrarlo y hacerlo bien igual. ¿No? Como les digo, los personajes... lo que sí va a ser una tarea difícil porque James Gunn le dio una impronta muy fuerte a esto. Porque le agregó cosas, porque fue construyendo caminos por casi 10 años. La película se estrenó en 2023, la de Guardianes 3, y la primera salió en 2014. En el medio apariciones en Avengers, especiales, o sea, un camino largo, lleno de cuestiones, y que, bueno, obviamente será muy difícil para el que venga. No sé, la verdad es que hoy veo que no hay muchos planes para los Guardianes. Creo que esta película se tomó como el final, ¿no? Se vendió como el final y se terminó tomando como el final, a pesar de que, bueno, no es el final porque siguen activos y demás, más allá de que por ahí estén abocados a otras cosas, quizás en un momento vuelven. Yo creo que eso es importante. Lo que creo también es que, nada, James Gunn no quiso matar a sus personajes y me parece bastante importante eso. Yo creo que es algo justo. Siento que en ese sentido... nada, me parece que está bien. Es difícil hacer un cierre con los personajes que tanto crees y darles un cierre emotivo y demás y matarlo no es fácil. O sea, pues si es ficción, sí, loco, pero como les digo, James Gunn estuvo 9 años vinculados a estos, podríamos decir 10 años vinculados a estos personajes y que fueron los personajes que le dieron la popularidad total y la verdad es que no es fácil decir, bueno, no, muere Rocket en la última película. No es fácil. Creo que la cinta tiene muy buena acción, tiene muy buenos visuales.
Las películas de Marvel en el último tiempo han fallado en ese ámbito. Y esta no, esta me parece que está muy bien en ese sentido. Es una película muy linda, muy importante, de una trilogía para mí histórica de Marvel, que la vamos a analizar en un video aparte, en un podcast aparte. Creo que es una trilogía que marcó un antes y un después para Marvel, en una época en la que podían tener este lugar a la exploración. Exploraron, se metieron de lleno, contrataron al indicado y Marvel le vino muy bien. Y estos personajes tienen hoy un grupo de fanáticos. O sea, la saga, la trilogía y todo lo que lo rodea es espectacular. La verdad es que no, una cantidad de merchandising y de cosas de Guardianes de la Galaxia que hace 10 años eran impensados. O sea, o bueno, ya 10 años ahora sería 2015. Pero en aquel momento, cuando salió la película, o sea, 10 años, era impensado ver que en 2013 veríamos peluches de Rocket por todos lados, de Baby Groot o de lo que sea. Y hoy, más allá de que Baby Groot es muy lindo y todo, yo creo que también tiene que ver con que los personajes generaron algo en la gente. Y yo creo que es difícil hacer 3 películas que sean tan consistentes. Es difícil hacer una trilogía que funcione tan bien, incluso con cosas en el medio. Y es difícil hacer una tercera película a toda orquesta, ¿no? Y a toda orquesta en el sentido de darles el camino merecido a los personajes. Por ahí, sin una aventura tan grande como las primeras 2, porque podemos decir en las primeras 2 salvaron el mundo. Y en la tercera yo creo que también salvaron el mundo, pero de otra forma y con una aventura quizás un poco más tranquila, pero muy consistente, muy fuerte y con un recorrido para los personajes muy grande. Entonces creo que fue la tercera, las primeras 2 películas fue el camino de creación de los personajes, el pasado y resolver los asuntos del presente, y la tercera película fue, bueno, acá está el pasado, este fue el recorrido que hicimos, vamos a valorarlo y peleemos por última vez. Entonces creo que en ese sentido es algo muy valorable y es la grandeza de James Gunn y compañía para poder hacer una trilogía totalmente espectacular. Les agradezco por haber estado del otro lado, nos estaremos escuchando el viernes, hasta tanto que estén bien. Nos vemos, chau chau.